Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué horas sean en donde nos estás siguiendo, donde nos estás viendo. Soy el pastor Julio Martínez y estoy muy contento de poder llegar hasta ustedes a través de este medio en una meditación más del libro de Filipenses. Vamos a estar viendo el capítulo 1 en su parte media de Filipenses. Hoy nos corresponde leer a partir del versículo 12 al versículo 20. Y estoy muy contento de que podamos estar a través de este medio conectados. Verdaderamente es algo que estoy disfrutando y espero que tú también lo estés disfrutando, que estemos aprendiendo juntos, que estemos tomando estas riquezas de la palabra de Dios. Por ahí me han hecho algunos comentarios de que les agrada estas meditaciones y qué bueno que pueda ser de bendición para todos ustedes. Richard, te mando un fuerte abrazo hasta Honduras, un fuerte abrazo. Mac de Belia dice, reciban saludos y bendiciones desde Tijuana. Un abrazote, pastores. Mac de Belia, un fuerte abrazo y un saludo muy grande a toda Tijuana, una tierra bella, Tijuana. Mi esposa está aquí también a mi lado, pero también comentando y bueno, gracias mi amor por siempre estarme apoyando. Dice, hola, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Ángela Espinosa en California también está conectada. Dice, buenos días, bendiciones. Gracias, pastor. Antonia León en New Jersey también dice, Dios le bendiga. Estamos listos para escuchar la palabra. La hermana Marta Saavedra también ya está aquí en Maryland. Julio García, Evelyn Orozco dice, bendiciones pastores desde Washington DC. Hermana Evelyn, gracias. Usted y su esposo son una gran bendición. Muchas gracias por estar conectados y por su generosidad. Marta Saavedra, Ángela Espinosa, bueno, a todos los que están conectados, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Creemos, yo en lo personal, creo con todo mi corazón que este tiempo puede ser de mucha edificación y puede ayudarnos a poder entender esas verdades, muchas de ellas que están no ocultas porque están escritas, pero al estar meditando la palabra de Dios, llegamos a tener una revelación un poco más profunda y más clara de lo que Dios quiere decirnos. Hoy la verdad es que yo estoy muy contento porque a esta meditación le hemos puesto aprovechando la adversidad. El capítulo anterior, si se recuerdan, le llamamos una actitud correcta en tiempo de crisis. En esta ocasión vamos a ver cómo el apóstol Pablo aprovecha la adversidad. Nos deja principios preciosos y maravillosos que nos ayudan a entender que en medio de la adversidad siempre va a haber una bendición. Y hoy vamos a juntos a explorar esta parte de la palabra de Dios para poder aprovechar la adversidad en la que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo en situaciones de crisis, estamos viviendo en un panorama adverso. Pero ese panorama adverso Dios lo puede convertir en bendición una vez que tú y yo aplicamos los principios que están establecidos en su palabra. Es por eso tan importante que tú y yo vayamos a la palabra de Dios y descubramos esos principios que nos van a traer bendición. Una vez más, quiero agradecer a todos los que están conectándose. Les invito a que nos ayuden a compartir este mensaje. Si nos estás viendo en vivo, veo que hay algunas personas conectadas. Por favor, hazle share. Hazle share porque hemos encontrado que una palabra de Dios puede cambiar la vida. Puede cambiar tu vida. En mi caso, en muchas ocasiones, una palabra de Dios me ha ayudado a darle dirección, a darle rumbo. Mira, a veces tenemos que dejar de hacer cosas, la palabra de Dios nos anima a hacer algunas otras, nos anima
a recordar algunas que ya nos había hablado Dios antes, y probablemente haya gente alrededor de nosotros que no solamente necesite recordar, sino que necesite escuchar que Dios le ama. Todo lo que vamos a ver el día de hoy está basado en ese maravilloso amor de Dios. Dios nos ama de una manera profunda, de una manera eterna. Dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, por lo tanto extendí hacia ti mi misericordia. Es la manera en la que Dios nos ha amado. Así es de que gracias una vez más a todos los que están conectados. Por favor, quédense de principio a fin. Mira qué hermoso lo que dice aquí Richard. Dice, invité a algunos amigos y espero estén por aquí. Gracias, Camilo Molina Vidal. Ellos están hasta Honduras. Richard, José Ramos está en Honduras y nos ha venido siguiendo y ya está invitando gente nueva. Te animo a que compartas este mensaje, que pueda llegar a muchos más lugares. Thaís dice, Dios lo bendiga, Richard, ojalá pudieras venir pronto a conocerte personalmente, y si no, pues nosotros vamos a tener que ir a Honduras. Es cuestión nomás que abran las fronteras, ¿verdad? Hermana María Pérez, bendiciones. Liliana Valenzuela, Edwin del Cid, bendiciones. Ivonne Espinosa, a California y parte de Mexicali, mil bendiciones. Bueno, a mi hija Ana Laura también ya está conectada, mil bendiciones. Bueno, vamos a empezar. Ve por tu Biblia, la vamos a abrir en el capítulo número 1 de la carta a los Filipenses. Voy a estar siendo un poquito incisivo, repitiendo un poco para que nos vaya quedando claro cuál es el trasfondo de esta carta, en qué condiciones se escribió, para quiénes se escribió, quién la escribió. Son cosas que ya debemos de tener un poquito más claro porque ya lo vimos en 2 capítulos anteriores. Pero quiero recordarte que el apóstol Pablo escribe esta carta con colaboración de su discípulo Timoteo, y esto lo vimos en el capítulo 16 del libro de Hechos. Vimos el trasfondo de cómo nació la iglesia de Filipenses en medio de un encarcelamiento injusto al apóstol Pablo y a Silas, quien en ese momento iban, después de haber liberado de un espíritu inmundo a una pitonisa, quien estaba con un espíritu de adivinación, y al hacerle ese bien a esta mujer, le hizo, dañó la economía de sus amos, de tal manera que agarran a Silas, agarran a Pablo, los llevan a juicio, los meten injustamente a la cárcel. Ahí en la cárcel, en vez de quejarse, oran, adoran a Dios, se rompen las cadenas, alcanzan para Cristo al soldado que estaba resguardando en ese momento, a él y a toda su casa. Y en este contexto es cuando nace la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses, en la casa de Lidia, una mujer que oraba, pero que no se le había sido abierto el corazón para escuchar hasta que ella no se dispuso. Importante, interesante. Hoy vamos a ver cómo se puede aprovechar una adversidad. Si tú sientes que estás en una situación de adversidad, quiero decirte, gloria a Dios. Gloria a Dios que tú y yo estamos pasando por situaciones de adversidad, porque es en estas situaciones, en estas circunstancias, en donde el poder maravilloso de nuestro amado Dios se va a manifestar. Así es de que vamos a empezar entonces en el capítulo 1 de Filipenses, y nos corresponde leer a partir del versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 20, y vamos a extraer los principios y los valores que aquí están en la palabra de Dios después de observar detenidamente qué dice en ella.
Acompáñame, por favor. Capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Al estar estudiando este precioso capítulo 1, encuentro una lección maravillosa. Una lección maravillosa que quiero compartir contigo. Lo primero que quiero decirte es que en este capítulo 1 de la carta a los Filipenses, la palabra evangelio se repite en 6 ocasiones. Esta es una palabra muy importante. Recuerden que hemos estado viendo durante nuestros estudios que cuando tú ves que una palabra se repite en un capítulo, en un versículo, en una porción de la palabra, tenemos que ponerle atención, tenemos que ponerle especial cuidado. En esta ocasión, en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, en 6 ocasiones se repite la palabra evangelio. Es muy importante. Entonces, eso nos va a dar la pauta a saber qué Dios nos quiere decir. Y para esto, pues obviamente tenemos que saber qué significa la palabra evangelio. Probablemente tú ya lo sepas, pero quiero añadir un poquito más a lo que hasta ahorita conoces. Porque si bien es cierto, la palabra evangelio significa buenas noticias, lo que quisiera añadir el día de hoy a esto que tú y yo ya sabemos que la palabra evangelio significa buenas noticias, es que en aquel tiempo evangelio viene del griego evangelión y se estilaba que cuando un César, cuando un rey, ¿verdad? Salía a conquistar tierras y traía con él el motín, los esclavos, salían los merolicos, salían los voceros y gritaban evangelión, evangelión. El César conquistó X o Y ciudad. Evangelión, evangelión, el César tuvo un hijo. Es decir, el contexto original en el griego era la buena noticia de lo que el hombre conquistaba. Y es importante recalcar que este evangelio, estas buenas noticias, no hablan de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros. Al estar estudiando esto me di cuenta que todas las religiones, todas,
desde el budismo, el islamismo, los hindús, los testigos de Jehová, todas las religiones, aún la religión tradicional católica, está basada su fe en costumbres, tradiciones y en lo que el hombre puede hacer por Dios. A diferencia de lo que tú y yo creemos que dice la palabra de Dios. Este evangelio, estas buenas noticias, no tienen nada que ver con lo que ha hecho el hombre o con lo que puede hacer, sino tiene que ver con lo que Dios ya hizo por ti y por mí. Tiene que ver con ese amor maravilloso que fue derramado en la cruz, que traspasó los cielos y lo más profundo de la tierra en el infierno, para podernos dar vida eterna. Y esto es muy importante recalcarlo, es muy importante resaltarlo, para que tú y yo sepamos, cada vez que vemos la palabra evangelio, habla de las buenas noticias de parte de Dios, no de parte del hombre. Para entender el significado de la palabra evangelio, tendríamos que ir, te la voy a dar la cita, tú nada más apúntalo. Tendríamos que ir a Isaías 61, capítulo 61, versículo 1, en donde el profeta Isaías recibe la revelación de nuestro Señor Jesucristo diciendo: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y ya trae una serie de asignaciones. Esto lo vemos cumplido en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Cuando el Señor Jesucristo abre el rollo, encuentra esta cita de Isaías 61 y al terminar de leerla dice: ahora esta profecía se ha cumplido enfrente de ustedes, hablando de sí mismo. Así es de que, poniendo esa base, quiero compartir la primer clave, el primer principio que yo veo aquí. Quise poner esta base porque el primer principio le hemos puesto progreso del evangelio. Mira lo que dice el versículo 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere decir aquí esta carta a los filipenses? Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que han sucedido, ¿de qué cosas se está hablando? Bueno, por eso estudiamos Hechos capítulo 16, para ver el contexto de cómo fue que empezó la iglesia de Filipenses. Qué cosas habían sucedido, que Pablo y Silas habían sido encerrados, que habían sido azotados injustamente, pero vimos cómo Pablo y Silas, al salir de prisión, van con Lidia y todavía consuelan a los hermanos y se fueron, dejaron establecida una iglesia, tuvieron las fuerzas dadas por Dios para consolar a los hermanos. Y entonces Pablo escribe, ya estando en Roma, no en Filipo, ya estando en Roma, también preso, y escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien en el progreso del evangelio. Y aquí, la verdad, Dios captó completamente toda mi atención. Cuando estamos completamente entregados y dispuestos a hacer la voluntad de Dios, todo lo que sucede en nuestra vida, escucha esto, ojo aquí y pon mucha atención. Todo lo que sucede en tu vida y en la mía, cuando estamos enfocados en Dios, redunda en el progreso del evangelio. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Todo lo que nos sucede en todos los ámbitos redunda
existe, sucede para que el evangelio progrese. Quiero ponerte un ejemplo, darte una historia, contarte un testimonio de manera personal. Hace algunos años nosotros nos movimos de una casa hacia otra casa. Justo en esos días, hace algunos años, estábamos por plantar la iglesia que ahora pastoreamos. Hermanos que están aquí conectados se deben de acordar. La hermana Marta estuvo ayudándonos en algún momento. Y el domingo, justo el domingo que estábamos estableciendo la iglesia de manera formal, ese día nos quedamos sin casa. La persona en donde supuestamente íbamos a rentar nos sacó a la calle. Yo terminé con un camión de mudanza lleno con nuestras cosas, sin ni siquiera poder sacar la ropa de nuestros hijos para mandarlos al siguiente día a la escuela, y durmiendo en un hotel de paso, sin saber a dónde dormiría al día siguiente. Y todo esto con nuestros 4 hijos, mi esposa y yo. Ese domingo sucedió eso. Al siguiente lunes mis 4 hijos tuvieron que ir, unos a high school y otros a la elementary. Y mi esposa y yo a averiguar qué teníamos que hacer para ver dónde íbamos a dormir la siguiente noche, porque ya no teníamos dinero suficiente para pagar el hotel. Cuando yo leo esto, me doy cuenta, quizás no estuvimos presos, pero esa terrible circunstancia que vivimos no fue más que se redundó, se expresó, se manifestó el progreso del evangelio. Siempre va a haber resistencia cuando tú y yo vamos avanzando. Pero cuando estamos bien enfocados en Dios, esto va a redundar en que el evangelio progrese. Esta crisis que estamos pasando no es más que un buen pretexto, una buena ocasión para aprovecharla, una buena oportunidad para que el evangelio corra con más fuerza. Pero no se queda ahí. Mira lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice de la siguiente manera: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Y esto también me habló de una manera increíble. Patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Todo lo que nos sucede en todos los ámbitos tiene una patente. Es decir, cuenta con un autor, no es producto de la casualidad, no es producto de las circunstancias. Cristo tiene la autoría, la patente de nuestras vidas. Cristo tiene la autoría de todo, porque todo dice la palabra de Dios que un pajarillo no cae a tierra si no es por voluntad del Padre. Es decir, todo está en control del Señor. La cuestión aquí es que tú y yo estemos enfocados en Cristo, en hacer avanzar el evangelio. Y lo que dice a continuación también me llama mucho la atención. En el pretorio y con todos los demás. La palabra pretorio significa, viene de la guardia pretoriana. Era una guardia de élite. Era una guardia de élite que se encargaba de cuidar el palacio del rey. Así es de que Pablo estaba dando testimonio aún con la guardia pretoriana, aún con los soldados de élite que lo estaban cuidando en ese entonces. Estaba dando testimonio. En vez de estarse quejando y en vez de estar demostrando una inconformidad,
Él estaba dando testimonio, no solamente para la guardia pretoriana, pero dice, y a todos los demás. Increíble. Esto, este valor o este principio que extraemos de este versículo 12 y 13 nos lleva al siguiente valor que le hemos puesto, atrévete a hablar. Mira lo que dice en el capítulo 14 y 15. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y aquí a este principio yo le puse, atrévete a hablar. Atrevámonos a hablar en medio de estas circunstancias, en medio de toda la tribulación que Pablo vivía, siendo azotado injustamente, siendo encarcelado. Él estaba hablando, y no solo eso, sino que él expresa cobrando ánimo en el Señor. Increíble, cobrando ánimo en el Señor. La única manera en la que tú y yo vamos a hablar a aquellos que están desfalleciendo es cobrando ánimo en el Señor. Es sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Es decir, depositando toda nuestra confianza en Dios. Poniendo todo, cobrando todo ánimo en el Señor. Dice, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Asegurémonos de que estamos hablando. Pero aquí también nos deja otro principio. La motivación por la cual hablamos es muy importante. La motivación por la cual compartimos tiene que ser la correcta. La palabra de Dios dice que para que el atleta sea coronado, tiene que competir conforme a la competencia. Es decir, en el camino de Dios no hay atajos. Tenemos que hacer las cosas que Dios nos pide, cuando Dios nos las pide, a la manera que Dios nos las pide. La obediencia tardía es igual que desobediencia. Entonces, asegurémonos de no predicar a Cristo por contienda, envidia o competencia. Antes era muy común catalogar el éxito de un pastor por la cantidad de gente que tiene en su templo. Hoy que están cerrados los templos, la tendencia pudiera llegar a ser a catalogar a un buen pastor por el número de likes o de seguidores. Pero un día yo quiero comentarte algo. Un día yo estaba muy preocupado por el crecimiento de nuestra iglesia. Estaba muy preocupado por ver multitudes. Y un día el Señor me dijo, Julio, ¿quién es más santo? ¿Aquel que tiene 2,000 o 3,000 miembros en su iglesia? ¿O el misionero que tiene que caminar 5 millas por discipular a 5 personas? El Señor me llevó a un punto de reflexión en donde para Él los números no le impresionan. Lo que verdaderamente mueve el corazón del Señor es mi fe y mi obediencia. Nuestra fe y nuestra obediencia es lo que nos va a llevar a ser atrevidos para hablar, para compartir, para declarar el año agradable del Señor, para poder sacar a esos que están cautivos de su cautividad, para poderle dar vista a los ciegos, para que puedan ver con claridad. Es increíble lo que la palabra de Dios nos provee. Y lo siguiente que vemos, por último, se encuentra en el versículo 19 y 20. Versículo 19 y 20 dicen de la siguiente manera: porque por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo,
esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y aquí vemos cómo a través de la oración el mismo Espíritu de Jesucristo resulta en liberación. Y aquí encontramos un principio maravilloso. En medio de nuestro encierro, Él nos trae liberación. Por eso a toda esta meditación le hemos puesto aprovechando la adversidad. Porque si tú y yo aprovechamos este encierro, vamos a encontrar la liberación. Qué curioso es Dios, cómo trabaja el Señor. Tú pensarías que la libertad es, como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, es la capacidad que tengo de hacer lo que yo quiera, es poder salir, es poder estar en donde yo quiero, ir a la casa de mi vecino, ir a la casa de mi hermano, ir a la casa de mi familiar. Yo en lo personal tenía algunos viajes planeados. Teníamos un concierto planeado, es decir, teníamos una serie de actividades que aparentemente nos han limitado. Pero hoy a la luz de la palabra entendemos que en medio de este encierro, esto resulta en liberación. En liberación. Verdaderamente lo que está sucediendo es que estamos siendo verdaderamente libres. Dijo el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Está queriendo decir, si me muero, de cualquier manera, Cristo va a ser glorificado. Y si vivo, Cristo va a ser glorificado. Porque la verdadera libertad no es encontrarse en un lugar abierto. La verdadera libertad es haberse encontrado con Cristo. Recuerdo a mi padre espiritual aquí en Estados Unidos, un americano precioso al cual yo amé entrañablemente como si fuera mi padre biológico. Y yo recuerdo que cuando él estaba en su lecho de muerte, en esos últimos momentos, en esos últimos días en donde el cáncer atacó su cerebro, yo lo agarré de la mano y yo le decía, papá, por favor no te mueras. Y la respuesta de él fue simplemente maravillosa. Me dijo, hijo, no te preocupes, no me estoy muriendo, voy a empezar a vivir. Esa es la perspectiva que tú y yo debemos tener con respecto a la libertad, con respecto a la vida, con respecto a la plenitud. Porque no es lo mismo ser próspero que ser pleno. No es lo mismo ser libre que vivir en libertad. No es lo mismo estar libre físicamente, pero encerrado en una cárcel espiritual. Aquí aparentemente al apóstol Pablo lo tenían preso. Y digo aparentemente porque aunque físicamente lo tenían preso, pero mira lo que sucede. Dice, ahora en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estaba diciendo, si me matan no le hace, de todas maneras Cristo va a salir glorificado, y si vivo, Cristo va a salir glorificado. Un enfoque completo a la voluntad de Dios.
es la manera en la que tú y yo podemos aprovechar las adversidades, no importa cuáles sean estas. Y es ahí cuando nosotros podemos en, no entender, creer con los ojos de la fe. Si sano, sano por Cristo, y si no sano, pues también gloria a Cristo. No vamos a ser avergonzados, vivamos o muramos, no vamos a ser avergonzados. Antes bien, en medio de mi debilidad, el poder de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, de tal manera que por eso le dijo Dios a Pablo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se manifiesta. Aleluya. Así es de que hoy yo te invito a que tú y yo cambiemos la perspectiva de cómo estamos viendo esta situación tan crítica. Probablemente no estamos en una cárcel, pero sí estamos siendo confinados en nuestros hogares, cumpliendo una cuarentena. Estábamos sacando cuentas, mi esposa y yo, y estamos a punto de cumplir 60 días de esta cuarentena. Ha sido increíble. Y no me puedo ni imaginar la cantidad de gente que está pasando por depresión, por angustia, por desolación, por la falta de esperanza, por la falta de paz que solamente Jesús nos puede dar. Y es por eso que encarecidamente te pedimos: ayúdanos a compartir este mensaje, porque probablemente estas palabras las tiene que escuchar alguien. Probablemente alguien tiene que ser animado sabiendo que el Señor Jesús no va a permitir que tú y yo seamos avergonzados si ponemos nuestra total confianza en Él. Él tiene control de todo. Él no se ha dormido. Él tiene control de todo. Esta pandemia no es que lo tomó de sorpresa. Sabía perfectamente. Él sabe las personas que han fallecido. Él sabe las personas que hoy mismo en día están enfrentando la enfermedad y la infección. Oramos por cada enfermo. Oramos que en la medida de lo posible no haya más muertes. Una vida, un alma es valiosa. Oramos por sanidad, pero aún aquellos que han estado perdiendo la vida, los que aún quedamos en esta tierra, tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo. Y eso va a cambiar completamente la perspectiva. Así es de que yo les voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar para terminar. Yo sé que hay muchas necesidades alrededor de nuestros hogares. Sé que hay muchas necesidades alrededor de nuestras casas. Hoy yo quiero pedir porque tu casa tenga la sanidad que solamente Cristo puede dar. Hoy quiero pedir que en tu casa exista solamente la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, pero para eso tú y yo tenemos que tener un corazón dispuesto y disponible. Este tiempo de crisis es una tremenda y maravillosa oportunidad para que tú y yo aprovechemos. Si es de que yo te voy a pedir, cierra tus ojos, no importa en dónde estés, no importa cómo estés, vaya, si vas manejando, oríllate por favor, pero si tú estás en tu casa, aquí en casita, todos por favor cierren sus ojos. Esto es muy importante, es muy importante. Una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Dispón tu corazón y tu mente a recibir lo que Dios tiene para ti en este día. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy me pongo en la brecha, Señor,
Me pongo en la brecha por todos aquellos que están pasando por este encierro, Señor. Y a través de esta carta estamos viendo lo que el apóstol Pablo, Señor, de la manera que él manejó la situación, de la manera que él manejó el encierro por el que él estaba pasando. Y no es nada diferente a lo que hoy estamos viviendo en medio de esta pandemia y en medio de esta crisis en donde no hay trabajo, no hay víveres suficientes, no hay dinero suficiente para pagar servicios. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, Dios, que conforme lo que hemos leído en tu palabra, Señor, tú nos ayudes a que tu evangelio, las buenas noticias que tienen que ver con lo que tú hiciste por nosotros, progrese en cada una de nuestras vidas, Señor. Y esto quiere decir, Padre, que nuestras familias, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos serán bendecidos a pesar de nuestras circunstancias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a mantener un enfoque claro en cuanto a este evangelio, Señor, para atrevernos y abrir la boca y compartir, Señor, a tiempo y fuera de tiempo con aquellos que están pasando por más necesidad que nosotros, Señor. En el nombre de Jesús hoy me pongo en la brecha por aquellos que están pasando por necesidad financiera, por necesidad física. Hay gente alrededor de nosotros, hay hermanos, Señor, alrededor de nosotros, hay familia de nuestros hijos espirituales que están pasando por este proceso de infección. Señor, en el nombre de Jesús enviamos tu palabra de sanidad. Te pedimos que limpie su sistema respiratorio. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú envíes ángeles a ministrar sanidad a esas camas, a esas casas, a esos hospitales, Señor. Manifiéstate de una manera gloriosa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder recibir esa libertad en medio de este encierro, Señor. Si bien es cierto, estamos en una cuarentena, encerrados y confinados en nuestra casa, pero estamos más libres que nunca, Señor. Porque la libertad la das tú a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Ningún hombre tiene la autoridad para hacernos libres, solamente tú, Señor Jesucristo. Y en esta hora, Señor, yo oro por aquellos que no te tienen en su corazón, Señor. Sensibiliza su corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo estoy sintiendo muy fuerte. Yo no sé si hay alguien que nos está viendo y que dice, pastor, yo no sé ni qué, pero siento algo aquí adentro. No te preocupes, no quieras entender. Ábrele tu corazón a Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si tú crees y crees con tu corazón y confiesas con tus labios, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú nos estás viendo y quieres entregar tu vida a Jesucristo, yo te voy a pedir, por favor, que cierres tus ojos ahí donde estás y repitas estas palabras, que tú te escuches, repite estas palabras, dile: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies de toda maldad. Te pido, Señor, que rompas con toda maldición de mis antepasados. Y te doy gracias por llegar a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Amén. Padre bendito, si hay alguien, Señor, si hay alguien que hizo esta oración, Señor, yo te pido que tú envíes tu presencia, Señor, y que les hagas sentir, Señor, la diferencia, y que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, sea cubriendo su corazón y su mente, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muéstrales al mundo lo que tú eres capaz de hacer
con un corazón que se arrepiente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que pueden estarnos acompañando en este espacio de meditaciones. Sí, Thaís, pedimos por todas esas necesidades, por todos esos necesitados, por consuelo, por los enfermos, por los que sufren hambres, por las familias, los matrimonios. Es por eso que estamos creando este espacio. Hoy es muy difícil que alguien no tenga un teléfono, que no tenga un dispositivo móvil en donde no pueda ver, sobre todo en este país. Quizás en otros países pueda ser un poquito más complicado, pero hoy en día es muy común que todos tengan un teléfono por medio del cual puedan ver este programa, este espacio. Ayúdanos a compartir. Si tú quieres ver los capítulos anteriores, puedes visitar nuestra página, nuestro canal de YouTube, Iglesia Shaddai Washington DC. Puedes seguirnos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. De esa manera puedes darle clic a la campanita y te llegan las notificaciones de todo el contenido que estamos creando. Estoy convencido que Dios puede cambiar tu vida a través de la palabra que estamos enseñando todos los días. No me resta más que darte gracias por el favor de tu atención. Te bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Comparte este video y nos vemos en un ratito más a las 5 de la tarde. Nos vemos en una conversación con Gary West, el ex guitarrista de Marcos Witt. Es un hombre, un músico increíble, de mucha experiencia, pero con mucha humildad, que estoy convencido va a tocar el corazón de cada uno de nosotros, Dios a través de su vida. Dios les bendiga, mil bendiciones. Nos vemos al rato y mañana en una meditación más. Bendiciones.